Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Yo estoy súper emocionada hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que os tiene a muchísimos en vilo, un tema que me habéis pedido hasta la saciedad en los comentarios y mensajes directos. Y sí, como ya habréis visto por el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en la relación, bueno, mejor dicho, en la convivencia de Yaman y Demet. Prepárense porque esto va a estar cargado de drama, de sorpresas y, quién sabe, quizás hasta de alguna que otra revelación inesperada. Vamos a destapar la verdad, a analizar cada detalle, cada gesto, cada rumor que ha circulado sobre estos dos personajes que, ya sea dentro o fuera de la pantalla, siempre consiguen acaparar toda nuestra atención. ¿Realmente se llevan tan bien como nos hacen creer? ¿Hay tensiones ocultas tras las sonrisas? ¿Es oro todo lo que reluce en esa convivencia aparentemente idílica? Todas estas preguntas y muchas más, las vamos a responder hoy. Pero antes de empezar a desgranar este tema jugoso, quería pediros un favor rapidito, si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante. Además, suscribiéndose me apoyáis muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Así que no lo dudéis más y uníos a esta gran familia. Ahora sí, vamos al lío. Como os decía, hoy vamos a hablar de Yaman y Demet, o mejor dicho, de Yaman viviendo con Demet. Y es que aunque los veamos radiantes en alfombras rojas y eventos públicos, la realidad de la convivencia puede ser muy diferente a lo que se muestra ante las cámaras. Para empezar, vamos a situarnos. Estos dos personajes interpretados por, bueno, ya sabéis quiénes, han compartido mucho tiempo juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Han protagonizado escenas intensas, han reído a carcajadas, y inevitablemente han construido una relación compleja. Una relación que va más allá de lo profesional. Y es precisamente ahí donde empiezan los rumores, las especulaciones y las preguntas. ¿Qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Cómo es la dinámica entre ellos cuando comparten un mismo espacio durante largos periodos de tiempo? ¿Existen roces, desacuerdos, o incluso, quién sabe, algo más? La verdad es que la convivencia, en general, es un desafío. Imaginaos ahora la presión añadida de ser dos figuras públicas, constantemente expuestas al escrutinio público y con agendas de trabajo extenuantes. Sumémosle a eso el hecho de que probablemente tengan personalidades muy diferentes, hábitos distintos y expectativas diversas. La receta para el caos está servida, ¿no creéis? Pero ojo, no estoy diciendo que su convivencia sea un infierno. De hecho, hay muchos indicios que apuntan a lo contrario. Se les ha visto compartiendo momentos divertidos, apoyándose mutuamente en momentos difíciles y demostrando una gran complicidad. Pero como en toda relación, también es lógico que existan momentos de tensión, de desacuerdo o incluso de frustración. Una de las cosas que más me llama la atención es la forma en la que gestionan su imagen pública. Siempre se muestran impecables, sonrientes y dispuestos a complacer a los fans. Pero, ¿es esta una imagen real? ¿O es simplemente una fachada para proteger su privacidad y evitar polémicas? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Es evidente que son conscientes de la importancia de su imagen y que se esfuerzan por proyectar una imagen positiva. Pero también creo que hay una base de respeto y cariño genuino entre ellos. Se han enfrentado a muchos desafíos juntos y eso, inevitablemente, crea un vínculo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el papel de los medios de comunicación. Los tabloides y las revistas del corazón siempre están buscando la próxima exclusiva, el próximo escándalo. Y por supuesto, la relación entre Yaman y Demet es un filón para ellos. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario se interpreta y se magnifica hasta límites insospechados. Es muy fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero creo que es importante mantener una perspectiva crítica y no creer todo lo que se lee. Al fin y al cabo, nadie conoce la verdad sobre su relación mejor que ellos mismos. Y hablando de rumores, vamos a abordar algunos de los más jugosos que han circulado sobre su convivencia. Se ha dicho de todo, que si están enamorados en secreto, que si se odian a muerte, que si tienen pactos para mantener la paz, que si incluso se han peleado a puñetazos. ¡Madre mía! Algunos de estos rumores son obviamente absurdos y carecen de cualquier fundamento.
Otros, quizás, tengan un grano de verdad. Pero como os decía, es imposible saberlo con certeza. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Personalmente creo que es muy probable que haya habido momentos de tensión y desacuerdo entre ellos. Es normal, es humano. Pero también creo que han sabido superar esos obstáculos y construir una relación sólida, basada en el respeto mutuo y el profesionalismo. También es importante recordar que ambos son personas muy ambiciosas y con mucho talento. Están centrados en sus carreras y no creo que estén dispuestos a poner en riesgo todo lo que han conseguido por un simple romance o por una pelea. Además, ambos son muy reservados con su vida privada. Rara vez hablan de su relación en público y evitan exponerse demasiado. Esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores y las especulaciones. Pero también demuestra que valoran su intimidad y que no están dispuestos a convertir su vida personal en un espectáculo mediático. Otro factor que influye en su convivencia es el apoyo de sus fans. Ambos tienen una legión de seguidores que los adoran y que están muy pendientes de su relación. Este apoyo puede ser un gran estímulo, pero también puede generar presión y expectativas poco realistas. Los fans quieren verlos juntos, quieren que sean felices y quieren que su relación sea perfecta. Pero la realidad es que nadie es perfecto y ninguna relación es perfecta. Y es importante que los fans lo entiendan y que no les exijan más de lo que pueden dar. En definitiva, la convivencia de Yaman y Demet es un misterio que probablemente nunca llegaremos a desentrañar por completo. Solo ellos saben lo que realmente sucede tras las cámaras. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, mantener una perspectiva crítica y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y sobre todo, debemos respetar su privacidad y entender que tienen derecho a vivir su vida personal como les plazca. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Creo que es fundamental recordar que son profesionales que están haciendo su trabajo. Están actuando, están interpretando personajes y están tratando de entretenernos. Y eso es lo que realmente importa. Así que dejemos de lado los rumores y las especulaciones y centrémonos en disfrutar de su talento y de su trabajo. Apoyémoslos en sus proyectos y démonos cuenta de que al final del día, son personas que merecen respeto y comprensión. Y ahora, hablando de disfrutar de su talento, ¿cuál es vuestro proyecto favorito de Yaman y Demet? Dejadlo en los comentarios. Me encantaría saber qué opináis y qué es lo que más os gusta de ellos. También me gustaría saber vuestra opinión sobre todo este tema de la convivencia. ¿Creéis que es posible mantener una relación sana y equilibrada bajo tanta presión mediática? ¿Pensáis que los rumores tienen algo de verdad? Compartid vuestras ideas en los comentarios. Me encanta leer vuestros comentarios y saber vuestra opinión sobre los temas que trato en el canal. Así que no os cortéis y dejad vuestra huella. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Y ahora, antes de terminar, quería recordaros que tengo otras redes sociales donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre mis vídeos. Podéis encontrarme en Insertar redes sociales aquí. Os espero por allí. También quería agradeceros a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. He puesto mucho esfuerzo y cariño en él y espero que lo hayáis notado. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Resumiendo un poquito lo que hemos hablado hoy, hemos intentado desentrañar el misterio de la convivencia entre Yaman y Demet. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y la presión mediática que rodea su relación. Hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y de centrarnos en su talento y en su trabajo. Hemos llegado a la conclusión de que la verdad sobre su relación es algo que solo ellos conocen y que probablemente nunca llegaremos a saber por completo. Pero lo que sí podemos hacer es mantener una perspectiva crítica, no dejarnos llevar por los rumores y apoyar su trabajo. Espero que este vídeo os haya ayudado a reflexionar sobre este tema y a formar vuestra propia opinión. Recordad que es importante ser respetuosos con la vida privada de las personas y no juzgar basándonos en rumores y especulaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pediros un último favor.
si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que os guste. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios con vuestra opinión sobre este tema. Me encanta leeros y saber lo que pensáis. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Así que ya sabéis, dadle a me gusta, compartid, suscribiros y comentad. Ayudadme a llegar a más gente y a seguir creciendo en YouTube. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengáis un día maravilloso. Adiós. *** continúa ampliando la noticia, manteniendo el estilo y tono emoticono cara sonriente ***. Pero antes de continuar, quiero hacer un pequeño disclaimer ***. Todo lo que vamos a hablar hoy se basa en información pública, rumores, especulaciones y mi propia interpretación de los hechos. No tengo ninguna fuente interna ni pretendo afirmar que conozco la verdad absoluta. Simplemente estoy compartiendo mis pensamientos y análisis con vosotros, basándome en lo que he podido observar a lo largo del tiempo. Así que por favor tomad todo con pinzas y no lo interpretéis como la verdad irrefutable. Ahora, volviendo al tema de la convivencia, creo que es importante analizar en qué contexto se da esta situación. Estamos hablando de una convivencia literal es decir, que viven bajo el mismo techo. ¿O nos referimos a la convivencia en el set de grabación, compartiendo largas jornadas de trabajo y momentos de ocio? Si hablamos de una convivencia literal, las implicaciones son mucho mayores. Implica compartir un espacio íntimo, tomar decisiones conjuntas sobre el hogar y lidiar con los hábitos y manías del otro. En el caso de Yaman y Demet, si estuvieran viviendo juntos, sería un bombazo mediático de proporciones épicas. Los paparazzi estarían acampados frente a su casa las 24 horas del día, los fans estarían analizando cada detalle de sus fotos en redes sociales y los tabloides estarían inventando historias a diestro y siniestro. Sería una locura. Pero sinceramente creo que la probabilidad de que estén viviendo juntos es bastante baja. Ambos son personas muy independientes y con carreras muy demandantes. Dudo mucho que estén dispuestos a sacrificar su privacidad y su libertad por una convivencia tan expuesta al público. Es mucho más probable que la convivencia de la que hablamos se refiera al tiempo que pasan juntos en el set de grabación. Y ahí, la dinámica es muy diferente. Si bien comparten largas jornadas de trabajo y momentos de ocio, también tienen espacios separados, como sus camerinos, sus descansos y sus vidas personales fuera del set. En este contexto, la convivencia puede ser más llevadera, pero también presenta sus propios desafíos. La presión de grabar escenas intensas, la fatiga acumulada y la necesidad de mantener una buena relación profesional pueden generar tensiones y roces. Imaginaos la situación, están grabando una escena de amor muy apasionada, pero ambos están cansados, tienen problemas personales y no se sienten especialmente conectados ese día. Mantener la profesionalidad y la química en pantalla puede ser todo un reto. Y luego está el tema de los egos. Ambos son actores muy populares y con mucho talento. Es inevitable que haya cierta competencia y rivalidad entre ellos, quién tiene más protagonismo en la serie, quién recibe mejores críticas, quién tiene más seguidores en redes sociales. Estas preguntas, aunque no se verbalicen, pueden estar presentes en el ambiente y generar tensiones. Pero a pesar de todos estos desafíos, creo que Yaman y Demet han sabido construir una relación profesional sólida y respetuosa. Se les ha visto apoyándose mutuamente en momentos difíciles, elogiándose en entrevistas y compartiendo momentos divertidos en redes sociales. También es importante tener en cuenta que ambos han trabajado juntos en varios proyectos, lo que indica que se sienten cómodos y a gusto trabajando el uno con el otro. Si hubiera una tensión insoportable entre ellos, dudo mucho que siguieran colaborando. Ahora, vamos a hablar de un tema que sé que os interesa mucho, el tema del romance. ¿Existe algo más que una amistad y una relación profesional entre Yaman y Demet? ¿Hay química en el aire? ¿Se han enamorado en secreto? Los rumores de romance entre ellos han sido constantes desde que empezaron a trabajar juntos. Su química en pantalla es innegable y han protagonizado escenas muy apasionadas que han hecho suspirar a muchos fans. Además, se les ha visto compartiendo momentos muy cercanos fuera del set de grabación, como cenas, viajes y eventos públicos. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones.
Pero hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores de romance. Han sido muy reservados con su vida privada y han evitado hablar del tema en público. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos fans están convencidos de que están enamorados en secreto y que están esperando el momento adecuado para revelar su relación. Otros creen que son solo buenos amigos y que su cercanía es simplemente una muestra de profesionalismo y cariño. Personalmente creo que es imposible saberlo con certeza. Solo ellos saben lo que realmente sucede entre ellos. Pero como observadora externa, puedo decir que hay una química innegable entre ellos y que su relación va más allá de lo puramente profesional. Si están enamorados o no, es algo que solo ellos pueden decidir. Pero lo que sí es evidente es que se tienen mucho cariño y respeto mutuo. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. Otro aspecto que me parece interesante analizar es el impacto de la presión mediática en su relación. Como ya he mencionado, Yaman y Demet son figuras públicas muy expuestas al escrutinio público. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras y cada uno de sus movimientos son analizados y comentados hasta la saciedad. Esta presión mediática puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se trata de una relación personal. Imaginaos tener a los paparazzi persiguiéndoos a todas horas, a los tabloides inventando historias sobre vosotros y a los fans exigiendo que seáis perfectos. Es una locura. En este contexto, es comprensible que Yaman y Demet hayan optado por mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. Saben que cualquier declaración o gesto que hagan será interpretado y magnificado hasta límites insospechados. Por eso prefieren ser cautelosos y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Saben que su privacidad es un bien muy preciado y que deben protegerla a toda costa. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener su vida privada en secreto, es inevitable que la presión mediática afecte su relación. Saben que están constantemente siendo observados y juzgados, y eso puede generar estrés y ansiedad. También es importante tener en cuenta que la presión mediática puede influir en la forma en que se relacionan el uno con el otro. Saben que cualquier gesto de cariño o cercanía será interpretado como una confirmación de su romance, y eso puede llevarles a ser más cautelosos y distantes en público. Pero a pesar de todas estas dificultades, creo que Yaman y Demet han sabido manejar la presión mediática con mucha inteligencia y profesionalismo. Han sabido proteger su privacidad sin dejar de mostrar su cariño y respeto mutuo. Han aprendido a vivir con la constante atención de los medios de comunicación y han sabido convertirla en una herramienta para promocionar sus proyectos y conectar con sus fans. Y ahora, hablando de conectar con sus fans, me gustaría analizar el papel de los fans en la relación entre Yaman y Demet. Como ya he mencionado, ambos tienen una legión de seguidores que los adoran y que están muy pendientes de su relación. Estos fans son muy apasionados y leales, y están dispuestos a defender a sus ídolos a capa y espada. Les encanta analizarlos, interpretarlos y vivir sus vidas a través de ellos. Este apoyo puede ser un gran estímulo para Yaman y Demet, pero también puede generar presión y expectativas poco realistas. Los fans quieren verlos juntos, quieren que sean felices y quieren que su relación sea perfecta. Pero la realidad es que nadie es perfecto y ninguna relación es perfecta. Y es importante que los fans lo entiendan y que no les exijan más de lo que pueden dar. También es importante que los fans respeten la privacidad de Yaman y Demet, y que no se entrometan en su vida personal. Tienen derecho a vivir su vida como les plazca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Los fans pueden expresar su cariño y apoyo a sus ídolos, pero siempre desde el respeto y la admiración. No pueden exigirles que sean lo que ellos quieren que sean, ni pueden entrometerse en su vida personal. Al fin y al cabo, Yaman y Demet son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Merecen ser tratados con respeto y comprensión, y merecen tener la libertad de vivir su vida como les plazca. Y ahora, para ir concluyendo, me gustaría reflexionar sobre el mensaje que podemos extraer de todo este análisis sobre la convivencia entre Yaman y Demet. Creo que el mensaje principal es que la vida de las celebridades no es tan glamurosa y perfecta como parece. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas hay personas con problemas, preocupaciones y desafíos como los que tenemos todos. Es importante recordar que son humanos y que merecen ser tratados con respeto y comprensión. No podemos exigirles que sean perfectos, ni podemos entrometernos en su vida personal.
También es importante ser críticos con la información que recibimos de los medios de comunicación. No podemos creer todo lo que leemos o vemos, y debemos ser conscientes de que los tabloides y las revistas del corazón a menudo manipulan la información para crear escándalos y generar interés. Debemos mantener una perspectiva crítica y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Al fin y al cabo, nadie conoce la verdad sobre la relación entre Yaman y Demet mejor que ellos mismos. Y sobre todo debemos centrarnos en disfrutar de su talento y de su trabajo. Son profesionales que están haciendo su trabajo, que están actuando, que están interpretando personajes y que están tratando de entretener. Eso es lo que realmente importa. Dejemos de lado los rumores y las especulaciones y centrémonos en apoyar su trabajo y en disfrutar de su talento. Así que ya sabéis, sed respetuosos con la vida privada de las personas, sed críticos con la información que recibís y centraos en disfrutar del talento de Yaman y Demet. Y ahora sí, llegamos al final de este larguísimo análisis sobre la convivencia entre Yaman y Demet. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. He puesto mucho esfuerzo y cariño en este vídeo y espero que lo hayáis notado. Me ha encantado compartir mis pensamientos y análisis con vosotros y espero que os haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Recordad que vuestro apoyo significa muchísimo para mí, y que me motiva a seguir creando contenido que os guste. Así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo en YouTube. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios con vuestra opinión sobre este tema. Me encanta leeros y saber lo que pensáis. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Así que ya sabéis, dadle a me gusta, compartid, suscribiros y comentad. Ayudadme a llegar a más gente y a seguir creciendo en YouTube. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengáis un día maravilloso. Adiós. Y no se olviden de darle a la campanita para saber cuando subo nuevo contenido jugoso como este. Chao.